Este es uno de esos casos que desde el primer momento dejó a mucha gente sin palabras, no solo por la violencia de lo ocurrido, sino porque todo pasó en un lugar donde en teoría una persona debería sentirse segura, en su propia casa. En abril de 2026, una noticia empezó a aparecer en los titulares, en los programas de televisión y en las redes sociales. Se había hecho viral un video del momento en que alguien disparaba a la ex reina de belleza llamada Carolina Flores en su propio hogar. Desde el inicio nada parecía encajar del todo, había detalles confusos, silencios raros y una escena que parecía esconder más de lo que mostraba a simple vista. Con el paso de las horas, el caso empezó a llamar cada vez más la atención, no solo por cómo ocurrieron los hechos, sino también por todo lo que comenzó a salir a la luz alrededor de la vida de la víctima y de las personas que estaban cerca de ella. Porque esta historia no habla solamente de un asesinato, también habla de tensión, de relaciones dañadas y de señales que, vistas después, parecen demasiado claras como para haber pasado desapercibidas. Y antes de conocer las versiones, las sospechas y todo lo que vino después, primero hay que volver al lugar donde todo terminó, la escena del crimen. El 16 de abril del año 2026, los policías de la Ciudad de México recibieron un reporte y fueron hasta Polanco, uno de los barrios más exclusivos, seguros y vigilados de todo el país. Estaba en una zona de embajadas y boutiques de lujo. El último lugar en donde uno esperaría encontrar una escena sacada de una película de terror. Pero cuando las autoridades llegaron al lugar y entraron al departamento, se encontraron con un ambiente tenso y un olor fuerte que dejaba claro que un cuerpo llevaba varias horas allí. El reporte a los servicios de emergencia no fue inmediato. De hecho, descubrieron que la persona que llamó había esperado aproximadamente 24 horas para denunciar lo ocurrido. Así es, pasó casi un día entero en completo silencio dentro de un departamento donde había ocurrido una tragedia terrible. Quien finalmente hizo la llamada fue Alejandro Sánchez, el esposo de la víctima, y lo hizo acompañado de su abogado. Algo que desde el segundo 1 encendió todas las alarmas de los investigadores, pero afirmó no haber sido él quien disparó, sino alguien más. Al entrar al lugar, la escena era impactante. Un departamento elegante, bien cuidado y lleno de juguetes de bebé en la sala. Parecía el hogar de una familia tranquila, pero en el piso de la cocina estaba el cuerpo sin vida de una joven mujer, que luego se confirmaría que era Carolina Flores, de 27 años. El estado del cuerpo fue lo que les confirmó a los forenses que Carolina no había muerto esa misma mañana, sino el día anterior, el 15 de abril. Cuando la policía comenzó a hacerle preguntas, su actitud también llamó la atención de los investigadores. En lugar de mostrarse completamente desesperado o en shock, se veía demasiado tranquilo, algo que generó todavía más dudas alrededor del caso. Pero lo más extraño fue la explicación que dio el esposo por no haber llamado antes a la policía. Según los reportes que después se filtraron a la prensa, él aseguró que permaneció todo ese tiempo en el departamento porque necesitaba alimentar a su bebé, que todavía estaba en etapa de lactancia. Alejandro temía que su bebé fuese enviado a una casa hogar si es que lo detenían, y contó que llegó a grabar videos con indicaciones sobre su cuidado antes de acudir a la fiscalía. El detalle de que estuvo encerrado en el departamento, incluso durmió ahí y estuvo cuidando a su bebé en el lugar, sabiendo que el cuerpo sin vida de su mujer se encontraba en la cocina, era un detalle que dejó a muchas personas impactadas y que volvió este caso todavía más perturbador. Los peritos comenzaron a revisar la escena y rápidamente confirmaron que no se trataba de un accidente ni de un robo. Había sido un ataque directo y extremadamente violento. La víctima recibió al menos 6 disparos distribuidos en el tórax y en la cabeza. Para los investigadores todo indicaba que fue un ataque hecho a muy corta distancia. Algo que no tiene explicación es que si hubo tantos disparos dentro del departamento, ¿cómo era posible que nadie escuchara nada? Ningún vecino reportó haber escuchado los disparos, y lo que me llama la atención es por qué el esposo permaneció casi 24 horas en silencio
antes de avisar a la policía, porque esa explicación que dio es un poco rara. Antes de encontrar respuestas, los investigadores necesitaban entender algo importante: quién era realmente Carolina Flores y cómo era el entorno familiar que la rodeaba. El esposo Alejandro Sánchez informó a los oficiales que la persona que realizó los disparos que terminaron con la vida de su esposa era Erika Guadalupe Herrera. Estamos hablando de su propia madre. Carolina Flores Gómez tenía apenas 27 años y era originaria de Ensenada, Baja California. Quienes la conocían la describían como una joven carismática, alegre y llena de metas. Desde muy joven tenía facilidad para relacionarse con la gente y desenvolverse frente a las cámaras. Su salto a la fama ocurrió en el año 2017, con solo 18 años. Participó en un importante certamen de belleza y ganó el título de Miss Teen Universe Baja California. Gracias a eso pudo representar a su estado en competencias nacionales y comenzó a hacerse conocida en el mundo del modelaje en México. Desde entonces empezó a participar en pasarelas, sesiones de fotos y campañas para distintas marcas. Pero Carolina no se quedó solo con las coronas de belleza. Supo adaptarse a los tiempos y se convirtió en una creadora de contenidos bastante activa, sobre todo en plataformas como TikTok. Ahí compartía su día a día de una forma súper cercana, mostraba sus viajes, daba consejos de moda, subía videos con la música en tendencia y siempre dejaba mensajes de bienestar y motivación para sus seguidores. Era literalmente la imagen de alguien que está disfrutando de su juventud al máximo. Pero el sueño más importante de Carolina ya no estaba en las cámaras ni en las pasarelas, sino en su familia. Carolina tenía una relación amorosa con Alejandro Sánchez desde el año 2021 aproximadamente, esto de acuerdo con las imágenes compartidas en sus redes sociales. En 2024 se casaron y tuvieron un hijo que al momento del crimen tenía solo 8 meses de edad. Su vida cambió por completo cuando se convirtió en mamá. Su bebé se volvió el centro de todo para ella. En sus redes sociales se mostraba feliz, compartiendo momentos de su nueva vida familiar y de su día a día en una de las zonas más exclusivas del país. Para quienes la seguían, todo parecía perfecto. Nadie imaginaba que detrás de esa imagen había problemas y tensiones que terminarían de la peor manera. Con el cuerpo en la morgue y el esposo dando declaraciones confusas sobre por qué tardó 24 horas en pedir ayuda, la policía estaba bajo mucha presión. Al principio las autoridades clasificaron el caso como un homicidio, pero la violencia del ataque y la reacción en redes sociales hicieron que lo reclasificaran como feminicidio. En el departamento de la pareja, como ocurre en muchas viviendas con bebés, tenían una cámara de monitoreo del bebé. Y cuando los investigadores revisaron las grabaciones del 15 de abril, encontraron un video que cambió por completo el rumbo del caso. Lo que se veía en las imágenes no era un robo ni la entrada de un desconocido, era una escena dentro del propio entorno familiar. En las imágenes filtradas se ve la sala del departamento, en primer plano aparece el caminador del bebé y se ve a Carolina en su sala caminando con normalidad y haciendo sus cosas. Detrás de ella aparece una mujer mayor, no es una desconocida, estamos hablando de Erika María Guadalupe Herrera, que es la suegra de Carolina. En el video se las ve hablando, al parecer Erika fue de visita a verlos, no tiene un audio muy claro al principio, pero se percibe eso, que están hablando de cómo estuvo su viaje y en un momento la suegra le pide una botella de agua y Carolina va hacia un mueble a buscar el agua. Pero luego se da la vuelta y camina hacia la cocina. Se ve a la suegra que camina detrás de Carolina, en todo momento con las manos en los bolsillos de sus pantalones, e ingresa a la cocina. En ese momento la cámara deja de mostrar una rutina normal y todo cambia en segundos. De repente se escucha un disparo, un sonido de una caída y el grito de una mujer. La escena se vuelve caótica. Se escuchan después como 5 disparos más. Segundos después aparece el esposo con su bebé en brazos y se enfrenta a su madre preguntando ¿qué hiciste, mamá? Y ella le responde que la hizo enojar. ¿Qué fue eso?
¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hice enojar. Toda mujer. ¿Qué te pasa, loca, mi familia? Familia es mía. Tú eres mío y ella es tu. ¿Qué te pasa, loca? No mames, ¿qué te pasa? Eres mío y ella es tu. A partir de ahí, el video terminó convirtiéndose en una de las pruebas más importantes para entender lo que ocurrió dentro del departamento y qué hicieron los dos sospechosos. Estamos hablando de madre e hijo. Antes de hablar de cómo siguió la investigación después del hallazgo del video, es importante detenerse un momento para entender por qué este caso terminó de una forma tan violenta. Y para eso hay que mirar más allá de la imagen de familia perfecta. El asesinato de Carolina no parece haber sido un hecho aislado, sino el desenlace de una situación que venía acumulando tensión, conflictos y una dinámica familiar muy complicada desde hace tiempo. Para empezar, hablemos de Erika. No estamos hablando de una señora cualquiera de Ensenada, de donde era originaria toda la familia. Ella era una mujer que estaba acostumbrada a tener poder y a mandar. De hecho, llegó a incursionar en la política local. Habituada a que las cosas se hicieran a su manera, crió a su hijo Alejandro en un ambiente donde ella era la matriarca absoluta. En psicología clínica, este tipo de dinámica se describe como relaciones de control muy fuertes dentro del vínculo familiar, en las que puede haber una sobreprotección o una dependencia emocional excesiva hacia los hijos. En esos casos, la madre puede tener dificultades para aceptar la independencia del hijo, y esto genera conflictos en las relaciones cuando aparecen terceros o nuevas etapas en su vida. Cuando Carolina entró en la vida de Alejandro, el choque entre ambas no fue inmediato, pero con el tiempo la relación empezó a ponerse difícil. Las amigas cercanas de ella dijeron que al principio todo parecía normal. Incluso Carolina llegó a decirles que se llevaba bien con su suegra, pero con el paso del tiempo la situación fue cambiando. En muchos conflictos familiares con conductas de control es común que al inicio todo parezca estable, hasta que aparecen cambios importantes en la vida de la pareja, como el embarazo o la convivencia. Y según declaraciones de personas del entorno familiar, los problemas se habrían intensificado cuando Carolina y Alejandro anunciaron que iban a ser padres. A partir de ese momento, la relación entre Carolina y su suegra comenzó a empeorar cada vez más. Según estos testimonios, la relación entre ambas comenzó a llenarse de discusiones, también comentarios incómodos y actitudes cada vez más hostiles. Llegaron a decir que Erika culpaba a Carolina de alejar a Alejandro y de haber cambiado por completo la relación que tenía con su hijo. La situación entre la pareja y Erika llegó a un punto en el que el ambiente se volvió muy difícil de manejar. Por eso ellos decidieron alejarse y empezar una nueva vida en la Ciudad de México, lejos de Baja California. La idea era encontrar tranquilidad y criar a su bebé lejos de los problemas familiares. Sin embargo, alejarse físicamente no solucionó los problemas que ya existían dentro de la familia, porque las tensiones siguieron presentes y los conflictos nunca desaparecieron por completo. Y es que Alejandro parecía tener muchas dificultades para poner límites a la relación con su madre. Los especialistas en relaciones familiares explican que en algunos casos donde existe un control muy fuerte dentro de la familia, las personas pueden terminar normalizando ciertas conductas y les cuesta reaccionar o enfrentar esos conflictos. Para los investigadores, eso ayudaba a entender por qué Erika seguía teniendo acceso al departamento de Polanco, y también el por qué la reacción de Alejandro durante y después del crimen generó tantas dudas y cuestionamientos. Otro punto preocupante fueron los conflictos que existían alrededor del bebé. Según la mamá de Carolina, durante las discusiones, Erika no solo mostraba resentimiento hacia ella, sino también molestias relacionadas con la forma en que cuidaba de su propio hijo. De acuerdo con estos testimonios, la suegra decía sentirse apartada del bebé, mientras que Carolina intentaba mantener cierta distancia debido al ambiente tenso que ya existía dentro de la familia. Esta tragedia alcanzó su punto máximo con la famosa frase que Erika le gritó a Alejandro segundos después de sacarle la vida a su esposa: "Tu familia es mía, tú eres mío y ella te robó".
Esa sola frase es un caso de estudio psiquiátrico, porque muestra un comportamiento obsesivo, una deshumanización total de la víctima y una percepción distorsionada de la realidad, donde asesinar a una persona se justifica si es para recuperar un objeto de su propiedad, o sea, estamos hablando de su hijo. En su mente, Erika no mató a una madre de 27 años, sino que eliminó a un obstáculo, lo cual hace que esto sea mucho más tenebroso y patético, realmente. Una vez que las autoridades y la fiscalía revisaron el video de seguridad, la investigación se centró en 2 personas. Aunque legalmente solo una fue señalada como quien disparó, tanto los investigadores como gran parte de la opinión pública empezaron a cuestionar el papel de ambos dentro de lo ocurrido, incluyendo al hijo, al esposo de la víctima. La sospechosa número 1, por supuesto, era la autora material, Erika María Guadalupe Herrera, que en muy poco tiempo pasó de ser una mujer conocida en su entorno social y político de Ensenada a convertirse en una de las personas más buscadas por las autoridades mexicanas. Lo que más indignó a la sociedad no fue solo el crimen, sino la calma con la que esta mujer habría actuado después de lo ocurrido, como si todo fuera planificado con premeditación. Según las declaraciones del hijo, su madre, minutos después de lo ocurrido, tomó sus maletas, pidió un taxi por una aplicación y se fue. Aquí es donde las 24 horas de ventaja que tuvo fueron fundamentales para su plan. Mientras la policía de la Ciudad de México ni siquiera sospechaba que había un cuerpo sin vida dentro del departamento, ella ya estaba usando sus contactos, haciendo maletas y cruzando fronteras internacionales. Mientras iniciaba la búsqueda policial de la autora del crimen, la atención se centró en el otro involucrado del caso. Estamos hablando de Alejandro, el esposo de Carolina. Para muchas personas que siguieron la investigación, su comportamiento durante y después del hecho lo colocó en una posición muy cuestionada, aunque no haya sido él quien accionó el arma. El comportamiento de este hombre quedó en el centro del debate público. Y solo hay que imaginar la situación. Ver a su madre disparar contra su esposa a pocos metros de distancia. En un escenario así, lo esperable hubiera sido intentar pedir ayuda de inmediato, llamar a emergencias o hacer cualquier cosa para intervenir, inclusive gritar. Pero según lo que se difundió, Alejandro no hizo nada de eso. Y fue lo que generó tantas críticas y preguntas. Él dejó que su madre saliera caminando por la puerta del departamento con total impunidad. Y después de eso se encerró, pasando 24 horas completas a solas con el cadáver de Carolina y con su bebé de 8 meses. Y su explicación del por qué no denunció lo ocurrido en el momento, de que no había llamado antes porque necesitaba cuidar y alimentar a su bebé, no era una explicación convincente. También mencionó que durante ese tiempo que su esposa estaba sin vida, en la cocina, él aprovechó para consultar su situación legal con su abogado antes de acudir a la fiscalía al otro día. Sus acciones parecían más enfocadas en buscar ayuda legal que en comunicarse con las autoridades, y eso generó aún más dudas y controversia sobre su papel en lo que había pasado. Cuando parecía que la investigación ya tenía a los principales responsables identificados, comenzaron a aparecer nuevas dudas y preguntas que hicieron que el caso sea todavía más inquietante. Con el paso de los días, tanto la fiscalía como los periodistas empezaron a ver detalles que no encajaban. Eso hizo que comenzaran a surgir distintas teorías e interpretaciones sobre lo que realmente ocurrió y sobre qué pudo haber desencadenado una tragedia tan violenta. La primera hipótesis, y la que más fuerza tuvo al inicio de la investigación, fue que se trató de un crimen motivado por la obsesión que Erika tenía. Según esta teoría, la suegra habría actuado sola, impulsada por el resentimiento y por la idea de que Carolina había cambiado por completo la relación que tenía con su hijo. Pensaba que le había, entre comillas, robado el amor y la atención de él, y la única forma de recuperar ese control era eliminándola. Para quienes apoyan esta versión, el crimen habría sido el resultado extremo de una relación familiar marcada por tensiones, control y conflictos que venían creciendo desde hacía tiempo. Según lo que investigamos, algunos especialistas dicen que la reacción de Alejandro
fue por haber vivido durante años bajo una relación de control muy fuerte con su madre. Por esa manipulación, Erika lograba dominarlo por completo y por eso al momento del crimen reaccionó de forma completamente pasiva, sin saber cómo enfrentar la situación. También apareció una segunda hipótesis que comenzó a discutirse mucho en redes sociales y entre personas que seguían el caso de cerca: la posibilidad de que hubiera existido algún nivel de complicidad o encubrimiento después del crimen. Quienes apoyan esta teoría no creen que Alejandro simplemente se haya quedado paralizado por el shock, sobre todo por las decisiones y el comportamiento que tuvo en las horas posteriores a lo ocurrido. Para quienes creen en esta teoría, el silencio de 24 horas no habría sido una reacción causada por el trauma, sino una decisión tomada de manera consciente. Según esa interpretación, ese tiempo habría servido para mover cosas dentro del departamento, contactar a abogados y permitir que Erika, su madre, tuviera ventaja suficiente para salir del país antes de que comenzara oficialmente la búsqueda en su contra. Mientras la opinión pública debatía entre esas dos teorías, la familia de la víctima dio a conocer otra versión que volvió el caso todavía más polémico. Según ellos, había detalles importantes que no se estaban tomando en cuenta y que podían cambiar por completo la manera en que se entendía todo lo que había ocurrido. Algunos familiares de Carolina dijeron que el caso podría tener un trasfondo diferente al que se comentaba en redes sociales. Para ellos, el conflicto no estaría relacionado solamente con los problemas familiares o los celos, sino también con posibles intereses económicos que no se investigaron lo suficiente al inicio. Contaron que la joven modelo había recibido recientemente una suma de al menos $2 millones. Ese dinero era una indemnización legal tras la trágica muerte de su padre, llamado Jorge Flores, que falleció tras un incidente con personal de seguridad en el Seven Mile Casino en Chula Vista, San Diego, California. El hecho ocurrió en el año 2022, luego de que se reportara un altercado dentro del establecimiento, lo que llevó a los guardias a intervenir para retirarlo del lugar. Durante el forcejeo, el papá perdió el conocimiento. Aunque se llamó a los servicios de emergencia, él fue declarado muerto. Bajo esta teoría, se cree que Alejandro y su madre habrían planeado todo desde el inicio. Tras la muerte de Carolina, la lógica legal dicta que toda su fortuna, los $2 millones, pasarían directamente a su heredero natural, o sea, su bebé de apenas 8 meses. Y adivinen quién sería el tutor legal y administrador absoluto de ese dinero hasta que el niño cumpliera la mayoría de edad. Exactamente, Alejandro, el esposo que no hizo nada para defenderla y que pasó 24 horas encubriendo el crimen. Esta teoría también podría ser posible porque la suegra estaba al tanto de la situación económica de Carolina. Incluso afirman que habría estado presente el día en que la joven realizó trámites relacionados con esos bienes o documentos legales. Si esta hipótesis llegara a comprobarse, significaría que utilizaron la excusa de la suegra loca y celosa como el escudo legal perfecto. La idea sería que, en el peor de los escenarios, solo ella fuera a la cárcel bajo el cargo de un arranque de furia pasional, dejando a Alejandro completamente libre de sospechas, actuando ante el mundo como un viudo en shock y con los $2 millones bajo su control total. Como dijo el tío de Carolina en una entrevista, sigue el dinero y encontrarás al culpable. Esta última teoría cambia por completo la forma de ver el caso. Ya no se trataría solo de una tragedia familiar o de un conflicto emocional, sino de un posible crimen planeado con un objetivo claro. Bajo esta interpretación, el caso pasaría a ser una investigación mucho más compleja, donde todavía quedan dudas sobre lo que realmente ocurrió dentro del departamento antes de los disparos. Por ahora, gran parte de lo que se comenta sigue siendo parte de hipótesis y versiones no confirmadas, mientras la justicia intenta aclarar los hechos.
La búsqueda de Erika se hizo a nivel internacional. Se emitió una alerta roja de Interpol para lograr descubrir su paradero. Las investigaciones revelaron que logró salir de México en un vuelo hacia Panamá para finalmente buscar refugio y esconderse en Venezuela. 14 días después del crimen, finalmente fue localizada y detenida en Caracas, Venezuela. Desde ahí las autoridades mexicanas iniciaron el proceso para pedir su extradición y así poder traerla de vuelta a México y dejarla a disposición de la Fiscalía de la Ciudad de México. En términos legales, la situación es muy seria para la suegra. No la están investigando como un accidente ni como un homicidio imprudente, sino como un feminicidio. En México, el feminicidio es uno de los delitos más graves del Código Penal. Si se confirma que hubo intención, violencia extrema como los disparos múltiples incluidos en la cabeza y además antecedentes de maltrato, acoso o violencia previa contra la víctima, la pena puede ser muy alta. En esos casos, la sentencia puede llegar a 40 o 60 años de prisión, lo que en la práctica significaría pasar casi toda la vida en la cárcel y más todavía con la edad de la señora. Pero el caso de la suegra no es solo lo único en la investigación. La otra parte importante es lo que puede pasar con Alejandro, el esposo. Aunque él no disparó el arma, su comportamiento después de los hechos y el haber estado en silencio durante un día completo llamaron la atención de las autoridades. Por eso se abrió una línea de investigación para analizar qué papel tuvo exactamente. En este punto, la Fiscalía todavía está revisando su posible responsabilidad, mientras la sociedad sigue el caso de cerca y espera respuestas claras sobre su nivel de participación o conocimiento de lo ocurrido. Hasta este momento, Alejandro no se encuentra formalmente detenido ni bajo prisión preventiva, ya que él fue quien formalmente, aunque con el retraso, acudió al Ministerio Público a señalar a su madre como la agresora. Hay noticias que mencionan que la Fiscalía está evaluando imputarle cargos por encubrimiento por favorecimiento y también por obstrucción a la justicia, pero podrían darle otros cargos como son omisión de auxilio, por no pedir ayuda médica para su esposa cuando le dispararon y posiblemente coparticipación o autoría intelectual. Esto sí se llegará a demostrar a raíz de la investigación por la indemnización económica de Carolina que él y su madre planearon el asesinato de manera conjunta antes del ataque. Actualmente las investigaciones complementarias continúan, mientras Erika enfrenta las primeras audiencias de su proceso para que un juez determine su vinculación y la prisión preventiva justificada. Los abogados de ambas partes preparan sus estrategias. La defensa de la familia de Carolina está trabajando de la mano con las autoridades para aportar todas las pruebas posibles, incluyendo los testimonios sobre las peleas previas, las amenazas de la suegra y el estado financiero de la joven modelo. El caso de Carolina Flores todavía no está cerrado a nivel legal y el juicio podría convertirse en uno de los más seguidos en México. Para la familia de la joven y para el futuro de su bebé, el proceso es muy importante. La atención pública es alta y hay muchas expectativas sobre cómo va a resolverse todo en tribunales. Y antes de cerrar, para la familia de Carolina solo esperamos que puedan encontrar fuerza en medio de este momento tan duro y que el proceso llegue a una resolución clara. Esperamos también que su nombre no se quede solo como un caso viral, sino como parte de una búsqueda de la verdad y de la justicia. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.